Mateo 21, desde el versículo 1, dice la palabra de Dios. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos, diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán un asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. Si alguien les dice algo, digan: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna, y en un pollino, hija de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y el 11 dice: y las multitudes contestaban: este es el profeta de Jesús de Nazaret de Galilea. Amén. Oremos. Oh Padre, Señor celestial, oramos para que hoy, esta mañana, Padre, uses la predicación de tu palabra de manera poderosa en los corazones de los creyentes y en los corazones de aquellos que todavía no te conocen. Que hoy sea un día de salvación, de manera que tu reino se extienda aún más. Gracias, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Vemos cómo Jesús entra a Jerusalén manso y montado en un asna, en un burro. Eso fue lo que pasó el primer domingo de Ramos, ¿verdad? Mientras Jesús hacía su entrada triunfal. Pero otra cosa también estaba sucediendo ese día. Los sacerdotes ese día también estaban alabando a Dios en el templo. Era el primer día de la semana y según los rabinos, los antiguos rabinos, los sacerdotes estaban recitando el Salmo 24. Vayamos al Salmo 24, que ahí es donde vamos a estar concentrados esta mañana. El Salmo 24. Y vamos a leerlo. Ya que es el texto del día de hoy. Dice así, Salmo 24. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? El de mano limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño, ese recibirá bendición del Señor y justicia el de Dios de su salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob. Alcen, oh puertas, sus cabezas, álcense puertas eternas. ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alcen, oh puertas, sus cabezas, alcen las puertas eternas, para que entre el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? El Señor de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. ¿Verdad? Así que vemos que en las calles y también los sacerdotes en el templo estaban haciendo la misma pregunta: ¿quién es este? ¿Quién es este rey? La gente dijo que era Jesús de Nazaret y los sacerdotes dijeron que era el Rey Señor Todopoderoso. Así que de una manera que nadie podía entender, en la mente de Dios, vemos como ambos tenían razón. Era Jesús y el Rey de gloria. Jesús es el Señor Todopoderoso, Él es el Rey de gloria. Y este salmo representa al Señor mismo,
¿verdad? Ya lo leímos, versículo 8, ¿quién es este Rey de la gloria? El Señor fuerte y poderoso. Versículo 10, ¿quién es este Rey de gloria? El Señor de los ejércitos. Y este salmo está diseñado para provocar una respuesta de fe en ustedes y en mí. Para que nuestro corazón estalle de adoración. Este salmo está diseñado y estructurado para moldear nuestros corazones y dar una forma a la manera en que respondemos a nuestra salvación. Note que aquí hay preguntas y respuestas. Este salmo está estructurado para que respondamos a esas preguntas. El texto hace preguntas para que sean respondidas. Y hay dos aspectos de Cristo que vamos a ver en este salmo. El primero que vamos a ver se encuentra en los versículos 1 al 6, que es su gobierno, su soberanía, su majestad como dueño del universo. Este salmo comienza con una magnífica afirmación de la soberanía universal del Señor. Versículo 1, como dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Así que desde el principio este salmo nos lleva de manera inmediata a la presencia y la grandeza de la soberanía de Dios. Es el enfoque de este salmo, el Señor, Jehová, que es el hebreo del Señor. Es el nombre del pacto de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué el Señor declara que la tierra le pertenece? ¿Por qué todo el mundo y por qué cada hombre, cada niño y cada mujer tiene la obligación de reconocer la autoridad del Señor? El versículo 2 lo explica. Es suyo por derecho de creación, porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Esto es una descripción, un sentido del reino universal de Dios. No hay nada que veamos, no hay lugar en la que puedas ir en este mundo que no sea producto directo de la obra de Dios. Y por lo tanto, Él tiene todo el derecho de poseer la creación y tener un dominio soberano sobre ella. Aquí no hay límites en su soberanía. Él lo creó todo. Y eso es lo primero que tenemos que entender. Él gobierna sobre todo, Él lo sostiene y nada se escapa de su autoridad y su gobierno. Vemos como este es un salmo que tiene la intención de ir muy profundo en tu corazón al afirmar el gobierno soberano de Dios. Está diseñado para tener un impacto en cada uno de nosotros. Y luego de decirnos quién es este Señor, luego de declararnos su soberanía, nos dice en el versículo 3, ¿quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? Es como si nos dijera, ¿quién de nosotros tiene las cualidades y las características que son necesarias para entrar en la presencia de la soberanía absoluta e increada? ¿Quién? ¿Quién puede estar ante tal majestad? ¿Quién tiene el derecho para estar en su presencia? ¿Cuál de nosotros es apto para caminar hacia la presencia de un Dios tan grande, para escalar la montaña hacia su morada? ¿Quién? ¿Quién subirá al monte del Señor? Es muy alta. El monte Everest se queda chico. ¿Quién podrá estar en su lugar santo? Él es muy santo. ¿Quién tiene la santidad para estar con Él? ¿Tú? ¿Yo? No. Así que estas preguntas son casi retóricas, si las vemos desde el punto de vista humano. ¿Verdad? Nos llama a reflexionar sobre estas preguntas
a reflexionar sobre quiénes somos nosotros y quién es Dios y su grandeza, ¿verdad? Si Dios es tan grande, si es tan poderoso, si es tan soberano, entonces, ¿quiénes somos nosotros para acercarnos a Él? Esa es la pregunta. Es una pregunta genuina, sincera, y es una pregunta que debemos hacernos, que debemos responder y debemos meditar. Porque si no tenemos el concepto correcto de quién es Dios, tampoco vamos a tener el concepto correcto de cómo nos acercamos a Él. ¿Verdad? ¿Cómo puedo acercarme a este Dios que es mucho más grande que yo? Y no es que es mucho más grande, es infinitamente más grande que yo. ¿Cómo puedo acercarme a este que es diferente, que trasciende todo lo que yo pueda ver? ¿Cómo puede la criatura pecadora entrar en la presencia de la gloria increada y sin pecado? ¿Verdad? No hay respuesta fácil e inmediata a esto. ¿Quién es el que puede hacer tal cosa? Y a medida que avanzas en el Salmo, en el versículo 4, David da la respuesta. Él responde a su propia pregunta. ¿Quién es? ¿Cuáles son las características de un hombre que tendrá comunión con un Dios como este? Versículo 4. El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. De las características que Dios requiere para estar en su presencia. Y esto es lo que necesitamos entender. Es que Dios tiene requisitos morales que no son negociables y que son necesarios antes de que uno pueda entrar en su presencia. Dios tiene requisitos que no son negociables si quieres estar en su presencia. El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Y el tema aquí, que se dice en el versículo 4, es que Dios requiere justicia y Dios requiere santidad para encontrarse con este Rey de Gloria, para estar en su presencia. Debes tener justicia, debes tener santidad para estar en su presencia. ¿Verdad? Este Dios creador no se puede abordar de una manera casual, no se puede abordar de una manera frívola. Él es muy santo y muy alto para eso. Y esto nos quiere decir, hermanos, que la adoración es seria. La adoración bíblica es importante. Pensar correctamente en Dios es crucial. ¿Para qué? Para acercarse a Él. Debe haber un autoexamen. Y por eso las preguntas de este salmo, ¿verdad? No puedes salir de tu pecado y entrar en tu pecado como tú quieras y acercarte a la presencia de Dios como si a Él no le importara. No funciona de esa manera. ¿Verdad? La frase, tener las manos limpias, es una expresión de conducta. Es cómo nos comportamos, ¿verdad? La obra de nuestras manos, lo que haces con tus manos. Y lo que hacemos con nuestras manos debe ser limpio y puro. Y un corazón puro describe a un hombre que es santificado. Un hombre que ama la verdad, que está decidido en su devoción a Dios. Que está decidido a separarse de los ídolos, separarse de la falsedad, ¿para qué? Para poder ascender al monte de Dios. Deja atrás todo lo que es falso, deja atrás la falsa adoración, y este hombre tiene una búsqueda de justicia genuina en su hombre interior, que es necesaria para entrar en la presencia de este Dios santo. Y no hacemos esto de manera casual. Dios requiere una sinceridad interior en aquellos que lo buscan, en aquellos que quieren caminar con Él, en aquellos que quieren tener comunión con Él, en conocerlo, en estar con Él por toda la eternidad. Él requiere sinceridad interior que produzca una vida que se conforme a la palabra y a su ley, sin falsedad.
¿verdad? Rechazamos lo que no es cierto, rechazamos lo que es pecaminoso, hay una separación del mundo que nos rodea y nos lavamos de estas cosas, ¿verdad? Él es demasiado grande, demasiado santo y demasiado majestuoso como para estar en su presencia con manchas y con pecado. Pero ahora viene una pregunta. ¿De dónde se supone que viene esa justicia? ¿De dónde se supone que viene esa sinceridad interior? ¿Verdad? Todos sabemos que la Escritura nos dice que no hay hombre que no peque. En Eclesiastés 9:3 nos dice: los corazones de los hombres están llenos de maldad y locura toda su vida. Entonces, si ponemos estas dos cosas de un lado al otro, comenzamos a darnos cuenta de que lo que nos dice este salmo es una imposibilidad para cada uno de nosotros. ¿De dónde podemos tener este requisito? Es una imposibilidad que Dios requiera esta sinceridad interior, esta pureza del hombre, esta pureza de corazón. ¿Verdad? Ya que las Escrituras también nos condenan en nuestra pecaminosidad. Y también tu propia conciencia testifica el hecho de que tus manos no siempre han sido limpias y que tu corazón no ha estado siempre libre de falsedad. Tus propios labios no han estado libres de engaño. ¿Cómo se resuelve esto entonces? ¿Quién entonces puede ser apto para un rey? ¿Quién puede ser apto para estar en la presencia de un rey como este, que requiere estas cosas? Manos limpias, corazón puro y una separación del pecado y este mundo, ¿verdad? Cuando pensamos en estas cosas y leemos este salmo y vemos lo que la Biblia dice del pecado, decimos: ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Estoy deshecho. No puedo estar en su presencia. No puedo subir ese monte. No tengo ningún mérito para entrar en la presencia de Dios. ¿Qué hago? Bueno, a medida que avanzas en el versículo 5, vemos que hay una provisión divina que se hace. Cuando te acercas a este Dios soberano, sinceramente, cuando te acercas a Él humildemente, Él hace provisión para tu necesidad espiritual. Él provee esa justicia que tú necesitas. Cuando te acercas a Él sin aferrarte a tu pecado. Cuando te acercas a Él con un espíritu arrepentido, que rechaza el mundo, que se rechaza a sí mismo, que se niega a sí mismo, vienes con Él con las manos vacías y con un corazón dispuesto. Mira versículos 5 y 6. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob. Y aquí está la respuesta a la pregunta. Aquí está la respuesta a ese dilema. Se trata de una bendición del Señor. Se trata de una justicia que viene de Dios, el Dios de nuestra salvación. No es una justicia del hombre, no es una justicia autocreada del hombre. Él recibe justicia del Dios de su salvación. Y aquí vemos en un texto del Antiguo Testamento lo que se enseña tanto en el Nuevo Testamento sobre la justificación por la fe, diciendo que Dios provee una justicia ajena, una justicia que de otra manera el hombre no podría obtener por sus propios esfuerzos. Dios le da una justicia a un hombre que viene con él con una fe sincera, humilde y confiando en Él. Es un regalo de Dios, es un don de Dios, es algo que Dios provee para que este hombre se pueda acercar a Dios mismo. Dios otorga lo que Él mismo requiere. Dios otorga
lo que Él requiere de cada uno de nosotros para estar en su presencia. Y solo hay un hombre que ha cumplido con este estándar en sí mismo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Solo el Señor Jesucristo fue un hombre de manos puras. Solo el Señor Jesucristo fue un hombre de un corazón perfectamente puro y limpio, que nunca levantó su alma a la falsedad, que nunca juró de manera engañosa. El resto de nosotros no estamos a la altura de esto y por lo tanto necesitamos un regalo de Dios. Necesitamos una salvación en donde Dios nos dé esa justicia como un regalo y un don que de otra manera no podríamos tener por nuestra propia cuenta. ¿Verdad? Como dijo Carlos Spurgeon de este salmo, no suben a la colina del Señor como dadores, sino como receptores, y no llevan sus propios méritos, sino una justicia que han recibido. ¿Verdad? En otras palabras, no es que venimos a Dios trayendo esta justicia en nuestro propio mérito y nuestros propios esfuerzos y decimos, aquí está, Señor. Puedo estar en tu presencia porque aquí están mis méritos. Es todo lo contrario. Lo que este salmo nos está enseñando es que venimos con humildad y una sinceridad que dice, necesito recibir justicia de ti, Señor. Necesito una bendición de ti para cumplir con los estándares que tú mismo requieres. Hay una humildad total que nos lleva a esto. Y solo Cristo cumplió con ese estándar y solo la justicia de Cristo podría responder al estándar que un Dios santo ha establecido. El resto de nosotros no estamos a la altura. Nuestras vidas no son adecuadas para cumplir con lo que Dios requiere si vamos a ser aptos para un rey. Necesitamos que el rey nos dé las túnicas que son necesarias para estar en su presencia. Que Él nos vista si vamos a ser aptos para Él. ¿Verdad? Debemos reconocer un estándar en lugar de tratar de establecer el nuestro. En lugar de pensar que tenemos el derecho de estar en su presencia y de exigirle algo. No. Dios nos dice, te proveo con la justicia de Cristo. Te la doy como un regalo. Su justicia basado en la sangre derramada en la cruz. Y esa es la forma, hermanos, en que nos acercamos a un Dios santo y a un Dios soberano. Así que, en primer lugar, la presencia de Dios no debe tomarse a la ligera. Y en segundo lugar, deben ver a medida que vemos este salmo y al considerar el texto, cuán precioso es el Señor Jesucristo. Cuán hermoso es su obra y su persona para nosotros. ¿Por qué? Porque de lo contrario estaríamos separados de Dios. Sin nuestro Señor Jesucristo estaríamos perdidos en nuestros pecados. Estaríamos en el extremo de la ira de Dios contra nuestros pecados y en el camino a la perdición eterna. Estaríamos en nuestra mediocridad espiritual por nuestra rebelión abierta, por todos nuestros deseos pecaminosos, por todos nuestros labios engañosos y toda nuestra conducta pecaminosa. Estaríamos arruinados. Estaríamos perdidos en Cristo, sin esperanza de entrar en la presencia de Dios. No tendríamos la habilidad de escalar esta montaña tan alta. Pero como Cristo pagó el precio, y como Él es el de manos limpias y el de corazón puro, ahora Dios nos da su justicia para hacernos aptos para el Rey. ¿No es eso maravilloso? El versículo 6 dice, tal es la generación de los que lo buscan, de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob. ¿Verdad? Hay una búsqueda constante, hay una búsqueda sincera de Él, hay una búsqueda de su presencia, de su rostro, que busca complacerlo, que busca conocerlo. Y eso es lo que marca un verdadero creyente, que quiere buscar a Dios. ¿Y lo busca cómo? Limpiando sus manos y purificando su corazón.
alejándose del engaño, de la falsedad y acercándose a Él como Él requiere. Y este versículo termina con esta frase, esta palabra, Selah, que se ha dicho que es para pararnos, para detenernos, para reflexionar sobre esto. No solamente que nos apresuremos sobre lo que estamos leyendo, sino que reflexiona y medita. Reflexiona sobre el hecho de que somos, por así decirlo, invitados al reino de la creación de Dios, que estamos bajo su gobierno soberano, como nos dicen los primeros versículos, y del regalo que Él nos ha dado en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Debemos pararnos y adorarlo por estas verdades, tener un corazón alegre y gozoso hacia Él. Así que debemos de detenernos y decirnos a nosotros mismos, ¿soy apto para un rey así? ¿Soy apto para estar en la presencia de Dios? ¿He recibido la justicia de Jesucristo o no? ¿Estoy respondiendo de esta manera? ¿Estoy buscando su rostro de la manera correcta? ¿He sido justificado por la fe en Cristo? ¿Da mi vida pruebas y evidencia de que ha sido así? ¿Está la fe en Cristo produciendo una vida santificada a medida que crezco en Él, en mi vida presente? Deberíamos hacernos esas preguntas. Si piensas en estas cosas y dices que no estás viviendo de acuerdo a estos estándares, hay buenas noticias, ¿verdad? Porque Cristo se ofrece a ti mismo esta mañana. Él ofrece esta justicia y te invita a ir a Él y buscar su rostro, a confiar en esa justicia, a reconocer su gobierno, su reinado, su soberanía. Y Él te ofrece este regalo. Pero este salmo continúa y hay un segundo aspecto de su gloria que también requiere un tipo diferente de respuesta de nuestra parte. Y es ese aspecto de su regreso, de su futuro regreso. Ahora ya vimos su gobierno en los versículos 1 al 6. Ahora veamos su regreso en los versículos 7 al 8. Y esto es espléndido, esto es maravilloso. Versículo 7. Alcen, oh puertas, sus cabezas, álcense, puertas eternas, para que entre el Rey de la gloria. ¿Verdad? Esta es una imagen de las antiguas puertas de Jerusalén y el Rey entrando por las puertas de Jerusalén. Aquí David personifica vivos, seres vivos que responden. ¿Verdad? Cuando el Rey se acerca a ellos, a estas puertas, ellos deben elevarse y magnificar y dar espacio a la grandeza del Señor cuando se acerca, a la grandeza de Cristo cuando entra por las puertas, respondiendo en adoración por la grandeza del Señor. Deben abrirse reconociendo su soberanía y su majestad. ¿Y qué está haciendo aquí David? Él nos está llamando como pueblo de Dios, ¿saben a qué? A anticipar gozosamente la venida del Señor. A anticipar gozosamente la venida del Señor. David destaca la gloria del Señor aquí. Mira el versículo 8. ¿Quién es este Rey de la gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Y lo enfatiza y lo repite, lo que dijo antes: alcen, oh puertas, sus cabezas, alcen las puertas eternas, para que entre el Rey de la gloria. ¿Verdad? Él es anticipar la entrada del Señor. ¿Verdad? Cuando Él se exhiba de una manera gloriosa en esta tierra. ¿Verdad? Cuando exhiba esa soberanía que vimos en los versículos 1 y 2, que dice otra vez: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Nosotros debemos responder a Dios de una manera entonces apropiada, de una manera
donde anticipemos esta entrada gloriosa y triunfante en la tierra de nuestro Dios, en donde cada hombre será testigo y donde cada hombre tendrá que responder en adoración. ¿Verdad? Como nos dice en Filipenses 2, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Verdad? Él va entonces a manifestar su gloria, su majestad, su soberanía, y todos lo verán. Y hay que responder. Versículo 10 dice, Salmo 24, ¿quién es este Rey de gloria? El Señor de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Nuestro Señor Jesucristo, Él es el Rey de la gloria. Y esta frase, el Señor de los ejércitos, lo representa como el comandante de los ejércitos en una gran batalla. Lo representa como ese gran victorioso que está entrando y todos van a reconocer su victoria. ¿Verdad? Un autor dice, el gran rey tiene a su disposición innumerables huestes celestiales que reflejan la gloria y el esplendor del señorío indiscutible. Él es el guerrero divino, el comandante de todo el poder en el cielo y en la tierra. Y otra vez al final del versículo 10 tenemos esta palabra, Selah, en donde debemos reflexionar sobre lo que estamos leyendo, comprender lo que estamos leyendo y responder a ello, pensar en lo que se acaba de decir de la gloria de Cristo, anticipar ese regreso triunfal, ya que cuando pensamos en estas cosas y cuando reflexionamos en estas cosas, ¿qué sucede? Eso orienta toda nuestra perspectiva en la vida. Cuando pensamos en su soberanía en los primeros 6 versículos, cuando respondemos a ella adorándolo de manera correcta y cuando anticipamos también su glorioso regreso, entonces podemos responder en adoración a estas verdades. Debemos reflexionar sobre estas realidades. Y la pregunta que nos lleva a todo esto es, ¿nosotros reflexionamos sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Oramos sobre ello? ¿Pensamos sobre eso? ¿O lo tomamos como algo trivial y algo indiferente? Si se acuerdan en Mateo 6, en el Padre Nuestro, nos dice que debemos orar para que su reino venga. Entendemos que somos peregrinos en este mundo, que todo es temporal, que nuestra ciudadanía está ¿dónde? En el cielo, ¿verdad? Más importante que nuestra ciudadanía americana, venezolana, mexicana, puertorriqueña, o de donde sea que seamos, más importante es nuestra ciudadanía en el cielo, de la cual esperamos ansiosamente un Salvador. Venga tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Señor, venga tu reino. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Y cuando empiezas a pensar en todas estas cosas, eso tiene un impacto en tu mente y en tu corazón. Eso condiciona tu corazón para esperar y para esperarlo con anticipación. ¿Verdad? Debe haber en cada uno de nosotros que nombran el nombre de Cristo una preferencia inmediata por el regreso de Cristo sobre cualquier cosa en este mundo. No debería haber nada en este mundo que no estuvieras dispuesto a perder, si eso significa que nuestro Señor venga en este momento. Imagínate que solo nos dé 10 minutos para terminar el servicio. ¿Verdad? Que venga, eso sería maravilloso. Y nos iríamos inmediatamente a la presencia de Cristo. Y este Salmo 24 nos está llamando a anticipar ese gran regreso,
a tener gozo y a orar. Señor, ven pronto. Ven, Señor Jesús, como termina la Biblia y el libro de Apocalipsis. Y les pregunto para terminar de manera pastoral, ¿es el deseo de Cristo un deseo en tu corazón? ¿Es el regreso de Cristo un deseo continuo en tu corazón? Oras diciendo, ven Señor Jesús. Ven pronto Señor Jesús. Te quiero de vuelta y cuanto antes mejor. Sin importar lo que pierda en este mundo. Porque se supone que ese debe ser un deseo y una prioridad en nuestros corazones. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por este maravilloso salmo que nos has traído el día de hoy. Gracias, Padre, porque tú eres el Rey de Gloria, soberano en toda la creación. Tú la fundaste y tú la estableciste. Ayúdanos a reconocer tu soberanía y ayúdanos a responder y adorarte en adoración. Sabemos que no podemos tener nuestras manos perfectamente limpias, ni nuestros corazones perfectamente puros. Pero ayúdanos a lavarnos cada día de nuestras impurezas y de nuestras falsedades. Ayúdanos a limpiarnos de manera que podamos estar en tu presencia, a tener una vida buscando la santidad, la humildad, quitando la arrogancia y la ira y la envidia, la hipocresía de nuestros corazones. Ayúdanos a limpiarnos, anhelando ese día que estemos en tu presencia, cuando ya y seamos perfectos por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Sigue con nosotros, Padre, en esta mañana, en la cena del Señor. Ayúdanos a hacerlo con reverencia y con humildad. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.